Hoy hablamos de un nuevo tipo de pobreza que se está extendiendo por todo Estados Unidos. Para muchos, tener un empleo fijo a tiempo completo ya no es suficiente para acceder a cosas básicas como puedan ser vivienda, alimentarse bien o el seguro médico, y deben recurrir a vivir en hoteles cuando pueden o en su propio coche. De eso hablamos hoy aquí, en Crónicas desde Yanquilandia. Bienvenidos. De los 331 millones de habitantes de Estados Unidos, el 63% vive al día, en una modalidad que se ha dado en llamar vivir paycheck to paycheck. No tienen capacidad de ahorro y están expuestos a quedarse en la calle frente a cualquier imprevisto. De esos, 100 millones de personas tienen ingresos en torno al 200% del considerado umbral de la pobreza. Umbral del que ya hablamos en el capítulo anterior y que te dejo en la descripción del vídeo y en una tarjetita arriba a la derecha. En este grupo encuentras a ancianos, a niños, pero también a más de 12 millones de trabajadores entre 25 y 64 años con un empleo fijo o tal vez incluso dos. Ellos son los nuevos trabajadores pobres o working poor. Técnicamente, los working poor son personas que aún trabajando viven por debajo del umbral de la pobreza. Pero la realidad es que cuando estás contra la espada y la pared y el sueldo no te da para tener vivienda, seguro médico o poder ir al súper cada semana, tú ya eres pobre. La única diferencia es que este grupo, al tener un trabajo que les proporciona un salario, en muchos casos ya no tienen acceso a los recursos sociales asignados a las personas consideradas pobres, pero tampoco les llega para formar parte de la clase media. Para todos ellos, un accidente de salud, la muerte de un familiar, el alza de los impuestos o una inflación récord, como vive en este momento Estados Unidos, podría llevarles a endeudarse más de lo que pueden afrontar y terminar en la calle, pero eso sí, con un trabajo fijo que probablemente les pague el sueldo mínimo. Cuanto más alto es el nivel de vida del Estado, más individuos se encontrarán en esta situación y tendrán que vivir en sus coches, caravanas o en hoteles pagados por semanas. Estoy pensando en estados como pueden ser Florida, California, Nueva York, Hawái, donde el salario medio de un empleado ronda los $85,000 y obviamente pues alguien que tenga un trabajo no cualificado y que gane 20 o 30,000 literalmente no podrá subsistir, especialmente si tiene familia. El nivel de vida es tan alto que un sueldo que sería considerado normal en cualquier otro estado no les da literalmente ni para alquilar vivienda. Los más afectados, como tantas otras veces, son las minorías. Hasta el 31% de los hispanos se ven en esta situación cada día de su vida, seguidos por la comunidad india nativa con un 23% y la comunidad negra con un 21%. El indicativo de que cada vez hay más gente en esta situación es una simple búsqueda por internet. Si buscas en Google Working Poor, te saldrán 2.300 millones de resultados y cada vez más vídeos en plataformas como pueda ser esta, YouTube, mostrando cómo es vivir en un coche o reportajes de cómo este fenómeno se está extendiendo por todo Estados Unidos. El problema de fondo, y del que ya hablaremos otro día, es que la clase media se ha ido reduciendo a lo largo de las 5 últimas décadas a medida que los estadounidenses han ido entrando en tramos inferiores o superiores. Los datos más recientes son del 2021 y muestran que la proporción de la población de la clase media continúa rondando en torno al 50%, donde ha estado estancado desde el año 2011. Antes de ese año, la proporción de estadounidenses de clase media se había reducido constantemente desde un pico del 61% que ocurrió en el año 1971. Existe una definición de la clase media que es aquellas personas que ganan entre 2/3 y el doble del ingreso familiar promedio estadounidense, que en 2021 fue de $70.784 según el censo. Eso significa que hogares en los que se gana desde 47.000 hasta 141.000 pertenecen técnicamente a esa clase media. Pero hay otros factores también, como el tamaño de la familia y la ubicación, que era de lo que hablábamos anteriormente, que pueden cambiar la apariencia de esa clase media. Las soluciones que se dan a este problema son bastante pocas. En algunos condados de California y Nueva York
Se tienen unas zonas dormitorio donde los coches y autocaravanas pueden aparcar para pasar la noche. Existen programas para la inserción de estas personas a la sociedad, pero como siempre son insuficientes y carecen de los recursos necesarios. Y otro factor es la individualidad que existe en la sociedad de Estados Unidos y de la que ya hemos hablado en numerosas ocasiones. Muchos opinan que estos individuos deberían buscar otro trabajo o simplemente que deberían irse a vivir a otro estado que sea más barato. Pero bueno, las circunstancias de cada persona son diferentes. Por ejemplo, alguien con 55 años tendrá más dificultad para encontrar un empleo que una persona más joven, o tendrá más dificultad para mudarse, o simplemente son personas que no quieren afrontar mudarse a otro lugar sin saber cuál será su futuro. También hay muchas personas que son mayores de 65 años que ya están retiradas y que después de trabajar toda su vida reciben una pensión del gobierno que no les da ni para vivir en una casa. Y esa es una realidad diaria que vivimos aquí en Estados Unidos y que a mí me sorprendió mucho cuando llegué por primera vez aquí. Y es ver a personas mayores de la tercera edad que están viviendo en la calle o casi en la calle y qué poco se preocupa la sociedad de ellas. Son personas que han trabajado durante toda su vida, que han dado su mejor esfuerzo y ahora reciben una recompensa social que no les da ni para alquilar una casa. Por eso aquí los planes de retiro privados son cada día más importantes y de ellos hablaremos en algún podcast de estos. Y hasta aquí la entrega del día de hoy, amigos míos. Muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Cada miércoles a las 9 de la mañana os esperamos con una nueva entrega. Hasta luego. Chao. Escríbenos a crónicasdesdeyanquilandia@gmail.com.